Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda, como siempre, la mejor y cordial bienvenida. Estamos atravesando un tiempo maravilloso en el estudio del libro de Shemot, en el Parashá número 21, Kitizá, y encontramos varios significados. Encontramos el significado inicial, cuando tomes, en Éxodo capítulo 30, verso 11, e inmediatamente mencionamos en este transcurso de semana la importancia de la palabra Kitispor, que significa cuando cuentes, o Kitinet, cuando cuentes. En términos genéricos, hasta el momento hemos concluido que en este parashá es muy importante el presentar el medio shekel, el shekel, la moneda de Israel, un shekel. Medio shekel tipifica al hombre en su voluntad, el yo, el ser autodeterminado, el tomar su autoconfianza, el considerar que sus títulos, sus capacidades, su conocimiento, su lógica, su cultura, su manera de pensar, su manera de vivir, son las que forman y establecen su estilo de vida. Pero cuando hablamos de la unidad, del ejad, del shekel como unidad entera, entendemos que ese complemento perfecto en nuestra vida es precisamente la presencia del Dios Todopoderoso con nosotros. Ahora, ayer mencionaba algo que me pareció muy interesante y gracias a la hermana que me envió un mensaje y me hizo la pregunta respecto al tema de la santidad. Mencioné, por supuesto, que hoy es muy difícil hablar de santidad como lo hace la religión, cuando se menciona a ciertas personas como el santo o el sumo pontífice, el sumo sacerdote, el gran santo, y entendemos que bajo ese concepto no podemos hablar de santidad. La santidad tiene muchos requerimientos y es un tema apasionante. Gracias por haberme traído a colación el tema. Y la verdad que quisiera incluso profundizarlo, posiblemente hagamos un espacio y hablemos un poco más de cerca sobre el tema de sanidad. Pero básicamente permítame en 2 minutos mencionar algo respecto al tema y de paso aclarar mejor si es necesario lo que mencioné ayer o poderlo comprender con más detenimiento. Básicamente existen 3 niveles de grupos de personas. Un primer nivel, hablamos de personas, seres humanos que mantienen una conexión de su vida totalmente pecaminosa. Podríamos llamarlos inconversos, ateos, libertinos, incompletos, destituidos de la gracia, caídos, como usted quiera denominarlos. Son ese tipo de personas que la vida no tiene principios, la vida no tiene valor, las leyes no existen, Dios no existe para ellos y si existe es igual que si no existiera. Estamos hablando de ese caso extremo, de ese tipo de personas, que por supuesto hay millones de seres bajo esa condición, que les importa absolutamente nada, ningún tipo de justicia, de ley, de orden, de principios, de moralidad, absolutamente nada. Es decir, su vida totalmente pecaminosa, es decir, la naturaleza pecaminosa. Recordemos que nacimos bajo esa condición de naturaleza pecaminosa, muy importante. El segundo grupo, y aquí tenemos que considerarlo, y por favor recíbamelo con mucho amor, tenemos que considerar que dentro del segundo grupo de personas hay un grupo de personas creyentes, vamos a decir cristianas, que es como el término más común que se puede utilizar, pero dentro de este segundo grupo encontramos a millones de personas que se han afiliado o a una religión, o a una secta, o a una doctrina, o a una denominación, o a un concilio, o persiguen filosofías humanísticas, filosofías o doctrinas o enseñanzas filosóficas, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pareciera ser que este tipo de personas, que son una gran mayoría en el mundo, podríamos hablar de santidad. Pero ¿qué sucede? Conocen de Dios, conocen del pecado, conocen de la iniquidad, conocen de la transgresión, conocen de la rebelión, pero sin embargo lo consideran según su manera de pensar, según su cultura. Un ejemplo, el aborto es pecado. El aborto es un pecado
al estar incluyendo los mandamientos y entender que matar es pecado. Sin embargo, para este tipo de personas, para algunos, en este segundo nivel, y estoy hablando de creyentes, entonces encontramos los creyentes que están a favor o que están en contra. Cualquier otro tipo de circunstancia, la pena de muerte, cualquier otro tipo de circunstancia, las drogas, cualquier otro tipo de circunstancia, la pornografía. ¿Sabía usted que hoy se está hablando que la pornografía es de gran utilidad en la vida no solamente del hombre y la mujer, sino de los jóvenes? Entonces, cuando empezamos a entender el concepto de pecado y desde el punto de vista de la mentalidad de este segundo grupo que conoce del pecado, pero que les parece según su pensamiento, según su tradición, según su cultura, según su capacidad de mente abierta, aceptar al pecado como parte normal de la vida, alejados completamente del principio fundamental de la palabra y acondicionando incluso la palabra a las formas de pensar en particular que cada uno quiere o considera. De tal manera que cuando se conforma este tipo de conceptos, aún en el grupo de personas creyentes, entonces para muchos lo que se considera pecado no es pecado. Dice la palabra, lo que es bueno llaman malo y lo que es malo llaman bueno. Y este tipo de personas giran su entorno de acuerdo, repito, a su propia opinión, a su propio pensamiento, a su propia condición. Muchos de ellos seguramente practicarán muy buenas obras y de hecho también, por supuesto, serán personas de muy buen corazón, personas con muy buena intención, incluso con una apariencia externa de mucha, comillas, no puedo decir la palabra santidad, no creo que quede aquí, pero que quieren mostrar ese tipo, si puedo mencionar, de espiritualidad. Ahora, en el tercer grupo, observen que este segundo grupo es muy interesante. Cuando hablamos entonces de santidad, tenemos que reconocer en qué grupo nos encontramos. Porque este segundo grupo, que es inmensamente grande en el mundo, conocen de la palabra, viven la palabra a su manera, según su propio entendimiento, según su denominación o su dirección doctrinal, y y a las cosas malas las llaman buenas y a las buenas las llaman malas, y se apartan completamente del fundamento de la palabra. Desde otro punto de vista, el tercer grupo es el grupo donde está el verdadero hombre, el nuevo hombre, el hombre redimido, el hombre que ha pasado por un proceso de expiación, recordemos, que ha pasado por un proceso de justificación y que está, por supuesto, en el proceso de santidad. El libro de los Hebreos nos dice, seguid la paz en todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, se requiere un proceso de expiación y algo que lo justifique, y hablamos sobre ese tema esta semana a través de la sangre preciosa del Cordero en esa cruz. Ahora, cuando hablamos de este punto, es importante tener presente que necesitamos tener no solamente el texto de la salvación, porque es que normalmente el Evangelio se ha quedado en la salvación. Sed salvos, sed salvos, sed salvos. Amén. Pero la salvación, como dice el libro de Romanos, sin una renovación, sin una transformación, sin que cambie tu manera de pensar, para que cambie tu manera de vivir, para que tu manera de vivir no sea conforme a la comodidad de tu pensamiento, sino conforme a lo establecido por la palabra, entonces hablar de santidad aquí es una situación muy delicada. Toda vez que podamos entender que santidad, por supuesto, es un proceso por el cual todos vamos caminando diariamente, caminamos en ese proceso de santidad. La palabra nos anuncia en varios textos, por supuesto, que a través de la palabra nosotros somos santificados, pero que se hace necesario tener un cambio de pensamiento, la actitud, no del hombre viejo pecaminoso, la naturaleza pecaminosa, sino revestidos de la santidad, de la naturaleza divina, de la cual el Padre, a través de su preciosa sangre, nos ha hecho partícipes. Por lo tanto, se hace necesario que conozcamos la verdad. Dice el libro de Romanos que envió a su Hijo a su semejanza para liberarnos de la condición de pecado. En el Gálatas capítulo 5, verso 1 nos habla de la libertad, nos hace libres para que salgamos de todo yugo de esclavitud. Y por supuesto, Efesios capítulo 4, verso 24 nos habla del nuevo hombre, dejando todo el viejo hombre pasado. Jeremías capítulo 17, verso 9 nos habla de que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y cuando hablamos del corazón engañoso, pues entendemos por supuesto esa palabra
de que el corazón nos engaña. El segundo libro de Pedro, bueno, no es mi tema, solo se los voy a dejar como tarea porque no quiero entrar definitivamente al concepto. El segundo libro de Pedro, en el capítulo 1, verso 10, nos dice que con diligencia busquemos a través del fruto del Espíritu entrar a un nivel de santidad. Y es interesante lo que estamos mencionando porque tiene que ver precisamente con lo que podemos considerar el nivel, ese nivel elevado, máximo nivel al que ha podido llegar un ser humano, después de Yeshua, por supuesto, que es la condición de Moshe Rabeno. ¿Por qué? Porque Moshe alcanzó a un nivel tan extremadamente importante, un nivel kadosh, un nivel de santidad, un nivel de angelical en el que él podía tener una relación personal, directa con el Padre Eterno. Recordemos que al subir Moshe al monte Sinaí, caminaba y el Señor le llevaba y le mostraba todo cuanto existía y le decía, así como te mostré precisamente en el cielo, el Mishkan, el tabernáculo, así mismo lo construirás y te indicaré y te daré las instrucciones y los materiales y todo lo demás. Entonces, cuando hablamos de santidad, no es tan sencillo como hoy canonizar a tantos santos, hombres y mujeres, porque han hecho obras o porque han tenido mérito para calificarlos en una condición de santidad. Santidad a través de la palabra, santidad a través de la sangre del Cordero, santidad a través del sacrificio de Yeshua HaMashiach, santidad que Él nos entrega para que a través de su sacrificio nosotros vivamos ese proceso de santidad. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra es el proceso por el cual debemos pasar. Muy bien, hecho este pequeño paréntesis, muchísimas gracias a la hermana que me envió esta consulta. Disfruté muchísimo también estudiando sobre el tema y hoy vamos a referirnos ya entonces a la tarea que teníamos para esta tarde en el tema propuesto, que es precisamente en el libro de Shemot, capítulo 30, verso 17. Acompáñenme por favor al libro de Éxodo, capítulo 30, verso 17. Dice la palabra de la siguiente manera. Habló más Yahweh a Moshe diciendo, harás también una fuente de cobre con su base de bronce, una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y colocarás en el tabernáculo de reunión y la colocarás en el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Verso 20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Yahweh, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por generaciones. En el capítulo 38, acompáñenme por favor, verso 8, dice la palabra, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es interesante cuando entendemos estas palabras, bronce o cobre, estas palabras están asociadas con el concepto de pecado. Por eso la importancia de lavarnos las manos y lavarnos los pies. Pero también nos habla del agua. Ya vamos a definir un poco más en detalle cada uno de estos conceptos. Cuando hablamos de agua, el agua tiene una simbología extraordinariamente importante en toda la palabra. En el libro de Proverbios, capítulo 25, verso 25, dice la palabra, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 8, dice la palabra, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 4 y 5 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Yeshua le dijo, de cierto te digo, que el que naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Permítame leerlo nuevamente. Respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar
en el reino de Dios. Extraordinaria palabra, refiriéndonos, repito, al agua. En el libro de Juan, capítulo 4, verso 10, dice la palabra. Respondió Jesús y le dijo, voy a leer otra versión. Si conocieres el don de Dios y que es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Aquí nos habla de Israel. Respondió Yeshua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, maravilloso, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacar. ¿Qué otra tipología tiene el agua? Extraordinario. Tiene que ver con el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la palabra. ¿Aquí a qué hace referencia? Como dice la Torá. Porque obviamente estamos hablando de que Yeshua tenía solo un punto de referencia. ¿Cuál? La Torá. Como dice la Torá, de su interior correrán los ríos de agua viva. Esto dijo del Rúa, que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido aún glorificado. ¿Qué otra relación podemos encontrar con el agua? El agua y el pueblo de Israel. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 28, permítame por favor un momento llegar a Hebreos, capítulo 11, verso 28, dice la palabra, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentándolo los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. En el primer libro a Corintios, en el capítulo 10, verso 1 y 2, dice la palabra, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moshe Rabeno, fueron bautizados en la nube y en el mar. Usted seguramente se preguntará por qué cuando menciono a Moisés, Moshe Rabeno, el rabino Moisés, es porque es importante que tengamos presente, hablando del tema tan interesante de la santidad que me propuso la hermana en el mensaje del día de ayer, es supremamente importante que los nombres como Jacob, como Isaac, como Abraham, estos nombres como Moisés, los llamemos en su original. Los nombres no cambian, los nombres no se alteran, los nombres no se traducen. Cuando nosotros hablamos del libro de Génesis, mencionamos el libro de Bereshit. Ahora estamos en el libro de Éxodo, mencionamos el libro de Shemot. Y es muy importante, hermanos, es muy importante que conozcamos el nombre original de tal manera que cuando lo expresemos podamos entender la claridad. ¿Saben? Una gran confusión que hay en todo este proceso tiene que ver con las traducciones y el origen de las traducciones. Recordemos que el original de los documentos que tenemos en nuestra preciosa palabra, la Torá, es en el hebreo. Bueno, y por supuesto, después de los procesos de transición y los procesos de conversión de idiomas y demás, pues viene a ser el griego, y del griego, por supuesto, al inglés, del inglés al español, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué sucede? Se nos ha cambiado el nombre de Yeshua por el nombre de Jesús. Y cuando hablamos del tema de sanidad, es tan importante hablar del tema de santidad cuando mencionamos el nombre de Yeshua por su nombre, Yeshua.
Cuando mencionamos al Padre Eterno, el gran yo soy, Yahweh, Yod Hei Bat Hei. Mi amado hermano, posiblemente usted lleve 20, 30 o más años congregándose y cuando escucha el nombre de Yeshua en el original, muchos de ustedes dirán, la Torá, eso es algo de los judíos. No, mi amado hermano, por favor, los primeros 5 libros de tu Biblia, que tanto repito y es importante hacer la claridad, esos primeros 5 libros de la Biblia son la Torá, conocido en el griego como el Pentateuco. Pero cuando entendemos que Torá es el fundamento de la palabra, que Yeshua HaMashiach, el Mesías, está inscrito desde el primer momento en Bereshit capítulo 1, verso 1 en adelante, entonces encontramos lo apasionante de estudiar la palabra y encontrar el verdadero significado y la gran importancia de lo que estamos estudiando en cada uno de nuestros parashá. ¿Qué otro concepto podemos encontrar en el agua? Acompáñenme al libro de los Hechos. Nuevamente continuemos con el tema agua. Representa el bautizo, el mitbet, la purificación. Ya vamos a hablar un poquito más en detalle sobre esto. Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees que Yeshua HaMashiach es nuestro Salvador, si crees que en la cruz la sangre de Yeshua nos trae a este proceso de expiación, de redención. Ahora soy redimido por la sangre del Cordero. Bueno, si crees, y él respondió, dijo, creo en Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Sumergir en agua, ya hablaremos un poco sobre esto. Cuando subieron del agua, el Rúa del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Estamos hablando del lavacro, pero estamos hablando de la importancia del cobre, del bronce y de la importancia del agua. El agua en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 25, ese texto maravilloso dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Yeshua amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra somos santificados, por la palabra viva, eficaz y penetrante, por el poder de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una congregación gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es interesante cuando mencionamos esta palabra iglesia. Permítanme que haga estos paréntesis y hagamos también ciertas claridades. Cuando nosotros decimos vamos a la iglesia, todos tenemos en mente o teníamos en algún momento el concepto de que iglesia es el edificio con una punta muy alta que se resalta sobre toda la ciudad. Y esos fueron los modelos de construcción que vienen desde tanto tiempo a través de la religión. Se nos enseñó que ese es el templo o la iglesia. Pero hoy, conociendo la palabra, sabemos, puede decirlo usted conmigo, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia, yo soy el templo del Espíritu Santo, yo soy la iglesia. Así es que nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Un grupo de personas formamos una quejilá, formamos una congregación, un ejad, una unidad, y nos reunimos para adorar, para alabar, para dar gratitud, para presentar nuestra ofrenda, para tener nuestro tiempo de oración personal con el Padre Eterno. No significa que no lo podamos hacer en otro lugar. Por favor, por supuesto, se los he venido compartiendo esta semana. Cuando vas en tu vehículo, cuando estás en tu trabajo, cuando tienes todos esos tiempos disponibles, es el mejor momento de tener ¿qué? Hipodedut. ¿Qué dijimos que era hipodedut? Muy bien, hablar con Dios. Y cuando hablamos con Dios estamos realizando todos estos procesos. Muy bien, volvamos al capítulo 30, verso 18. Y harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y colocarás en él el tabernáculo de reunión. La colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. Muy bien, ¿por qué no podían pasar sin lavarse las manos? Pregunta, ¿por qué?
La palabra nos dice en el verso 20 y 21 de Éxodo 30, cuando entren en el tabernáculo de reunión, en el Mishkan, se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Yahweh, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo. Recordemos, mis amados, que después de hacer esto, debían pasar al lugar santo, al lugar Kodesh. Todo era una enseñanza totalmente simbólica, representativa de lo que el Padre Eterno deseaba para ellos y de lo que el Padre Eterno estaba estableciendo precisamente para nosotros. En el primer libro a Corintios, capítulo 6, versos 10 y 11, nos da una respuesta por qué no podían pasar sin lavarse. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Yeshua HaMashiach y por el poderoso Espíritu, el Ruach HaKodesh de nuestro Padre Eterno. En el libro de Tito, capítulo 3, verso 4, dice la palabra, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Atención, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Por eso cuando mencioné hace un momento el aspecto de la santidad, dijimos que no solamente santidad y ser salvos a través de la redención, a través de la expiación, del sacrificio, de la justificación del Cordero, de su sangre, necesitamos ser renovados del viejo hombre, tener un cambio de pensamiento para que nuestro diario pensar, nuestro diario vivir, nuestro diario hacer, nuestro diario hablar, nuestro diario entender sea la palabra. Isaías capítulo 44 versos 3 y 4 dice, porque yo derramaré aguas sobre la sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Observen cuán importante lavarnos las manos, cuán importante el agua, cuán importante el lavacro, cuán importante el material del lavacro que tipificaba ese cobre, que tipifica el pecado. Recordemos que la plata tipifica la redención y recordemos que el oro tipifica ¿qué? La divinidad. Muy bien. Excelentes estudiantes, gracias discípulos. Salmos capítulo 42, verso 1 y 2 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, todopoderoso. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Esta porción del Salmo 42 es una porción maravillosa. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Usted ya creo que lo habíamos compartido en otro momento. ¿En qué momento el siervo brama por las corrientes de las aguas? El siervo al momento de estar siendo víctima del cazador o de los perros del cazador, el siervo empieza o emprende su huida, corre y corre y dice la palabra, brama por las corrientes de las aguas. Él sabe que si encuentra las corrientes de las aguas, ese siervo sabe que al lanzarse a las corrientes de las aguas, entonces los perros perderán el olfato, no podrán encontrar su olor y él salvará su vida. Es maravilloso porque así como él anhela salvar su vida, así como brama por las corrientes de las aguas, así mismo dice esta porción del Salmo 42, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Clama por ti porque tengo sed de Dios, tengo sed del Dios vivo. Oh, aleluya, qué precioso texto. Oh, estoy muy contento. ¿Qué más nos representa el agua? Nos representa agua de vida. El agua de vida que significa quitar la sed. Juan capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Libro de Apocalipsis capítulo 22, verso 1. Después se mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal,
que salía del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22, verso 17, y el Ruach HaKodesh, la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome el agua de vida gratuitamente. ¿Qué más tipología nos representa el agua en el lavacro? Nos representa la función de limpieza. Por supuesto, lavarnos las manos y lavarnos los pies que caminan descalzos, totalmente contaminados entre tantas cosas en los suelos. Juan capítulo 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estamos limpios por el poder de la palabra que transforma, por el poder de la palabra que nos renueva, por el poder de la palabra que nos da vida, por el poder de la palabra que nos da santificación. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con tu guardar la palabra. Con guardar tu palabra el joven limpiará su camino. Así es que cuando el agua nos habla de limpieza, nos está indicando en Ezequiel, por ejemplo, capítulo 36, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Recordemos las inmundicias, iniquidad, pecado, transgresión, rebelión, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué más tipología representa el agua? Purificarnos. Libro de Santiago, capítulo 4, verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Salmo 24, 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Engaño, recuerden, Satanás vino a engañar, a destruir, a matar. Es el padre de la mentira. Por lo tanto, hablando nuevamente y retomando un poco del tema de santidad, la santidad donde hay engaño, donde hay falsa enseñanza, donde hay principios culturales o humanismos o filosofías de hombres, hay engaño. Por lo tanto, no puede haber santidad. Limpieza antes de unción. Éxodo capítulo 29, verso 4 dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del éfod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del éfod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Aquí le está hablando el Padre Eterno. ¿A quién? A Moshe Rabeno. Al rabino Moisés. Muy bien. Levítico capítulo 8, verso 5 dice, y dijo Moshe a la congregación, esto es lo que Yahweh ha mandado hacer. Entonces Moshe hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después con el manto, y puso sobre él el éfod, y le ciñó con el cinto el éfod, y le ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro de él mismo los urim y tumim, que ya sobre ese tema habíamos conversado anteriormente. Entonces hemos visto todos los procesos que representan el lavacro. El lavacro para lavar las manos, para lavar los pies, limpieza y servicio. Vamos a terminar con este texto de limpieza y de servicio. En el libro de Juan, capítulo 13, verso 5 al 15, dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Yeshua y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Yeshua le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor,
no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¡Wow! ¡Qué salida tan interesante! Yeshua le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iban a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís, bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bien, mis hermanos, todo lo que nos enseña el lavacro, y es mucho tema todavía el que nos queda por tratar, apenas creo que logramos avanzar a la mitad del tema, pero es extraordinario cuán importante significado para nosotros el lavarnos los pies y el lavarnos las manos, que hasta el día de hoy es importante que lo hagamos. Permítame por un momento, por favor, tomar un texto en el minuto final para hacer una relación interesante al tema del cobre. La palabra bronce en hebreo es la palabra nechoschet, y esta palabra es usada tanto para el cobre como para el bronce. El bronce está hecho de la mezcla de cobre y el estaño. El cobre es un metal utilizado para la prevención de enfermedades. Las bacterias no crecen en una superficie de cobre porque esto es biostático. Interesante. Los pomos de cobre se usan en los hospitales para reducir la transmisión de enfermedades, y los tubos de cobre se utilizan en los sistemas de aire acondicionado para suprimir la propagación de enfermedades en los pulmones. Uno de los famosos rollos del Mar Muerto encontrados en Israel estaba hecho de cobre en lugar de pieles de animales más frágiles. Hoy en día, los cirujanos están salvando vidas y sangre preciosa utilizando bisturís revestidos de cobre. El cobre es también un punto de referencia estándar en la conducción eléctrica. Esto conduce la corriente eléctrica con mejor calidad que otro metal, a excepción de la plata. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque no fue por casualidad que el lavacro, el lugar donde nos lavamos las manos y nos lavamos los pies, tiene que ver precisamente con limpieza, todo lo que hemos mencionado anteriormente, y específicamente para que no se transmitan ningún tipo de germen, ningún tipo de sustancias contaminantes. Libro de Salmos, capítulo 24, verso 3, dice, ¿quién subirá al monte de Adonai? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Mis amados, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional para este día. Habíamos propuesto tratar el tema del lavacro nos quedó tema por tratar. Mañana haremos algo especial. En el orden que estamos llevando del libro de Éxodo, capítulo 30 en adelante, para nuestro parashá de esta semana, hablaremos mañana de Shabbat. ¿Qué es Shabbat? Vamos a ver la instrucción que el Padre nos entregó en este parashá de por qué celebrar Shabbat, cómo celebrar Shabbat. Y si usted tiene preguntas, por favor envíeme las preguntas y complementaremos mañana las respuestas. El próximo Shabbat siguiente, en nuestro servicio de Shabbat, cerraremos la jornada de la semana hablando de ese tema interesantísimo y especial llamado el becerro de oro. Sobre ese tema les invito para que no se pierda nuestra reunión de Shabbat y profundizaremos allí. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro, les agradezco profundamente su tiempo, su compañía. Gracias por compartir la enseñanza con todos sus amigos, familiares y demás. Y gracias por sus mensajes diariamente. Procuro responder todas sus preguntas. Para todos, felicidades, un muy buen día. Shabbat para todos. Shabbat Shalom. Ya estamos para empezar. Bendición.